sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Señor, reconocemos que sin ti estaríamos perdidos. Reconocemos que sin ti no tendríamos nada, oh Dios. Tú por tu misericordia nos has alcanzado y por tu gracia nos has hecho libres. Por eso te bendecimos en esta noche, Señor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia para con nosotros. Sí, Padre. Sí, Señor. Muy buenas noches. Dios los bendiga a todos. Gracias por estar sintonizados a esta hora con nosotros a través de estos medios. En nombre del Centro de Formación de Líderes en FOL, Iglesia Rey David, ubicada en la calle 31, número 2754 del barrio Salesianos. Llegamos a sus hogares gracias a nuestro
poderoso Dios que nos permite utilizar estos medios para llevar el mensaje de Jesús, su palabra, que es viva y eficaz, a sus hogares en estos tiempos tan difíciles. Sabemos que no hemos podido reunirnos en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, en nuestras sedes, pero estamos a través de estos medios, todos los que predicamos a Cristo, llevando el mensaje de salvación, el mensaje de Jesús, porque el mensaje de Jesús está centrado en la salvación del hombre. Y hoy quiero hablarles del capítulo 1 del libro de Juan, iniciando desde el versículo 35. Habla de los primeros discípulos. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Anteriormente Juan había dicho que era el que quita el pecado del mundo. Padre, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que tú nos brindas de compartir esta enseñanza. Gracias, Señor Jesucristo, por la revelación de tus sagradas escrituras. Oramos, Señor, en tu nombre, para que tu palabra corra y sea glorificada. Que todos podamos escuchar este mensaje guiado por la persona de tu Santo Espíritu. Abre nuestro entendimiento y permite, Señor, que todo lo que salga de mi boca, a través de mis labios, sean palabras inspiradas por ti. Abre el entendimiento de todos aquellos que están escuchándonos. Permite que esta palabra salvífica traiga esperanza a todos aquellos por los cuales tú tienes un propósito para cada uno de ellos. Hoy bendecimos todos los hogares de todas las familias que están sintonizadas, sus familias, sus hijos, todos los miembros de cada familia los bendecimos y seguimos orando, Señor, para que en estos tiempos tan difíciles tú nos des las fuerzas suficientes para resistir estas pruebas que el mundo está viviendo. Gracias te damos, Señor, por habernos permitido llegar a este medio, a través de estos medios mejor, por el poder de tu palabra. Amén. Estamos en el capítulo 1 de Juan. Y en este capítulo 1, el Señor está mencionando a los primeros discípulos, los que Él escogió, los que decidieron seguirle. Pero hallamos algo muy particular en el contexto de este capítulo 1, que es donde nos vamos a centrar hoy, en este capítulo 1, en cómo ellos hallaron al Mesías. Quiero hacer énfasis en 2 versículos. El versículo 41 dice que este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, el Salvador del mundo. El versículo 45, Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de Nazaret, el hijo de José de Nazaret. La palabra enfática en estos 2 versículos es hemos hallado. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés y al Mesías. Nosotros hemos visto a la luz de las Escrituras cómo Dios ha revelado al hombre el plan eterno de salvación. Jesús se presenta en las aguas bautismales, viene Juan el Bautista, estaba allí y vio que Jesús venía, dice el versículo 29,
y les dijo a todos los que estaban allí presentes: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero. Porque nosotros sabíamos que los corderos ofrecidos para sacrificio simbolizaban la salvación. Los corderos que se usaban para expiación del pecado era la propiciación por el pecado de los hombres. Por eso el cordero pascual que se sacrificaba el día antes del reposo del Shabbat se realizaba de la misma manera como Jesús lo hizo. Un día antes de realizarse el día de reposo, Jesús entregó su vida. Por eso Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es una enseñanza que hemos visto a la luz de todos los evangelios. Entonces, Juan lo presenta como el Cordero de Dios, como el que quita el pecado del mundo. Y nótense en este pasaje que para eso fue manifestado Juan a Israel. Para eso vine yo bautizando con agua, dice el versículo 31. Recuerden que estamos en el capítulo 1, allí vamos a estar. Todo el contexto habla del capítulo 1. Les estoy mencionando versículos. Entonces, dice que Juan el Bautista estaba bautizando. Y a todos los que venían, los bautizaba con agua. Pero vino un momento en que se dio el cumplimiento profético de la llegada de Jesús. Porque dice en el versículo 33, y yo no le conocía, Juan no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, ¿quién lo mandó a bautizar con agua? El Padre. Dios Padre lo mandó a bautizar con agua. Aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Estaba hablando del bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Dos clases de bautismos que reciben aquellos que hemos creído en Jesucristo. Y Juan dio testimonio. ¿Cuál fue el testimonio de Juan? Lo dice el versículo 34. Yo di testimonio, yo lo vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. O sea, que ese testimonio que da Juan el Bautista es la apertura para que los primeros discípulos empiecen a seguir a Jesús. ¿Por qué nosotros hemos seguido a Jesús? Porque nos hemos dado cuenta por revelación que Él es el Hijo de Dios. Y los que nos hemos bautizado en agua, hemos recibido también el bautismo en Espíritu. Y el Espíritu nos ha bautizado de muchas maneras, porque hay diversos dones. Los dones que concede Dios a través del Espíritu Santo, las manifestaciones espirituales que Dios produce en nosotros. Pero la mayor revelación que nosotros podamos tener es reconocer que este es el Hijo de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios. Eso fue lo que Jesús dijo ser: el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo. Por eso aquí le dice, el profeta dice aquí: hemos hallado al Mesías. Este halló primero a su hermano Simón. Él le dijo: hemos hallado al Mesías. Se refería a Andrés, los primeros discípulos de Jesús. Versículo 40. Andrés era hermano de Simón Pedro. Era uno de los dos que lo habían seguido y habían oído a Juan, dice el versículo 40. Lo habían oído. Ahí nos damos cuenta del testimonio tan importante que tenemos nosotros de hablar de Jesús. Cuando alguien nos escucha a nosotros hablar de Jesús, es un testimonio que estamos dando de que Él es el Hijo de Dios. En este versículo 40, ellos habían oído a Juan. ¿Qué testimonio había dado Juan? Primeramente, de que Él había sido enviado por el Padre. Por eso, aquí volviendo otra vez al versículo 32, 31, dice
y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Él no lo conocía, pero cuando lo conoció, pudo dar testimonio de Jesús. Entonces, cuando nosotros podemos conocer a Jesús, cuando hemos tenido un encuentro personal con Él, cuando lo hemos recibido en nuestro corazón como Señor y como Salvador, se ha cumplido la misma palabra profética que utilizó aquí Juan. Yo le vi, versículo 34, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Nosotros, cuando leemos todo el contexto del Cordero de Dios que arranca en el versículo 29, de los primeros discípulos, del llamado que recibe Felipe a Natanael, nos damos cuenta cómo es el proceso de Dios en la vida de todo aquel que cree en Él. Porque este mismo proceso que vivieron estos primeros discípulos se sigue llevando a cabo en el mundo entero. ¿Cómo es ese proceso? Primeramente, nosotros presentamos a Jesús. ¿Cómo presentamos nosotros a Jesús? Como el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Él es el cumplimiento de la profecía de que vendría un día el Salvador, el Mesías. Y nosotros le hemos creído a Él. Un día lo aceptamos como Señor y como Salvador. Y no lo conocíamos, pero Él se reveló a nosotros. Él nos permitió conocerlo y nos ha dado su Espíritu. Y ese Espíritu permanece sobre nosotros. Dice que ese Espíritu permaneció sobre Él. Descendió del cielo como paloma. Dice el versículo 32. En el Antiguo Testamento, los hombres de Dios, el Espíritu venía sobre ellos y se iba. Vino sobre un profeta, profetizaba y se iba. Pero ya en el Nuevo Testamento, por medio de Jesús, permanece en nosotros. Permanece en nosotros. ¿Producto de qué? De haberlo hallado. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos hallado. ¿A quién hemos hallado? Al Mesías. Al que traducido es el Cristo, el Salvador del mundo. Tenemos que encontrar el Mesías. Porque es la única manera que tiene el hombre de salvar su alma, de salvar su vida. Es menester para el hombre de hoy encontrar a Jesús. Es una necesidad perentoria. Jesús dijo: ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo su alma, ganare todo el mundo, y perdiere su alma? Así dice el contexto. ¿De qué le sirve al hombre tener riquezas, posesiones materiales, logros, conquistas? ¿De qué sirve tantas luchas? Atesorar tesoros, valga la redundancia, amontonar tesoros, digámoslo mejor. ¿De qué le sirve al hombre eso si perdiere su alma por no hallar el Mesías, el Cristo? Estos hombres le siguieron. Estos hombres le siguieron y es lo que hoy Jesús quiere que nosotros hagamos. Nosotros somos llamados a seguir a Jesús. Estamos obligados a seguirlo. ¿Y por qué lo tenemos que seguir? Porque es Él el único que puede quitar los pecados del mundo. En el Antiguo Testamento, los sacrificios se hacían permanentemente. Una vez al año, el Cordero Pascual era sacrificado. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre del Cordero. Era rociado el lugar más secreto en la presencia de Dios y los pecados eran perdonados. Pero ese sacrificio había que hacerlo cada año. Y Jesús, con un solo sacrificio, quitó los pecados de todos nosotros. Quitó los pecados del mundo con un solo sacrificio. Por eso ya nosotros no hacemos sacrificios de corderos, ni de machos cabríos, ni de palomas. Porque el sacrificio más importante, el más sobresaliente, ya lo hizo Jesús.
el Hijo de Dios, cuando entregó su vida en una cruz para darnos a nosotros salvación y vida eterna. Eso encuentran todos los que lo hemos hallado. Lo hemos hallado cuando un día alguien nos habló de este Cordero que fue inmolado en una cruz, que pagó por nuestros pecados, que llevó nuestras enfermedades, nuestras iniquidades, nuestras maldiciones, el único que puede llevar nuestras ofensas y ser aceptada delante de un Padre justo, de un Dios soberano, que dentro de su esencia divina decidió enviarlo a su Hijo en forma de hombre, formar discípulos, morir en una cruz, resucitar y permitir que esos discípulos que creyeron en Él lo siguieran y les dio el Espíritu Santo. Y con ese valor y ese denuedo predicaban porque era el Espíritu de Dios que estaba con ellos. Por eso los primeros discípulos de Jesús, los que se mencionan en el libro de los Hechos, hablan de una iglesia que pagó un precio altísimo, un precio de persecuciones, de disputas, de agresiones contra ellos. Pero ellos estaban tan llenos del poder de Dios que tenían el valor de hablar de Jesús como el Cordero de Dios, como el Salvador del mundo. Y era tanto el poder de Dios actuando en estos hombres que las Escrituras dicen que Pedro, solo su sombra sanaba. Y ese primer discurso de Pedro se convirtieron 3,000 personas, porque eso hace el poder del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que descendió sobre Jesús cuando Él estaba siendo bautizado. Retomando otra vez el capítulo 1 de Juan, el versículo 32. Este fue el testimonio de Juan. Vi con sus propios ojos al Espíritu, está aquí con mayúsculas, se refiere al Espíritu Santo, que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Recibimos el Espíritu Santo cuando aceptamos a Cristo como Señor y como Salvador. Este testimonio fue el que le valió para que estos discípulos le creyeran. Dice el versículo 37 que cuando Él les habló del Cordero de Dios, le siguieron. 2 discípulos siguieron a Jesús. Bastaron 2 discípulos para arrancar. Y cuando Jesús los vio, viendo que le seguían, dice el versículo 38, ¿qué buscáis?, les preguntó Jesús. ¿Qué le buscan? ¿Qué buscáis mejor? Ellos le dijeron: Rabí, maestro, ¿cierto? Maestro, ¿dónde moras? Le dijo: venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día. ¿Qué necesitaron ellos? Simplemente buscarlo. Buscarlo. ¿Qué hicieron estos discípulos? Lo buscaron. Se quedó con ellos aquel día. Y estos discípulos empezaron a traer otros discípulos. Lo relata esta historia. Entonces, la enseñanza que hoy nos permite el Señor por medio de su palabra ver, es que sencillamente los que hemos creído que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que aceptamos el perdón de nuestros pecados, porque nosotros hemos sido perdonados por la obra sacrificial de Cristo. A nosotros no se nos puede olvidar eso. Nosotros somos perdonados por la gracia inmerecida. Hemos hallado la salvación cuando Jesucristo
quien era santo, puro y perfecto, entregó su vida en una cruz para darnos redención y vida eterna, salvación. Entonces, cuando una persona acepta el sacrificio de Cristo Jesús, inmediatamente encuentra el perdón de pecados, claro, porque el Señor perdona los pecados. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es lo que tiene que hacer un hombre? Buscar a Jesús, pedirle perdón por sus pecados, y dice la Escritura que si ese hombre ha sido genuina su conversión, si realmente le ha entregado su corazón a Cristo, la manifestación más maravillosa que pueda tener una persona es ser sellado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de la redención. Ese Espíritu nos sella inmediatamente a nosotros. Entonces, el versículo 40 dice que Andrés era hermano de Pedro, se llamaba Simón. Entonces, había oído a Juan. ¿Qué había oído de Juan? Todo lo que él había dicho, que era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Él había venido a hablar de un Mesías, él había venido a hablar de la promesa del advenimiento del Salvador al mundo. ¿Qué hizo Andrés? Le creyó. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno? Creerle y seguirlo. Porque aquí dice el versículo 40 que Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. O sea, ellos creyeron y como lo creyeron, le siguieron. Ahora, ¿quiénes son los que siguen a Jesús? Los que creen. Los que creen. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona cree? Lo encuentra. Lo encuentra. Mire lo que dice el versículo 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Por eso nosotros, cuando compartimos con algunos miembros de nuestra familia o amigos muy cercanos, nosotros le hablamos de Jesús, le hablamos de sus maravillas, de sus virtudes, y podemos decir que lo hemos hallado. ¿Por qué lo hemos hallado? Porque hemos experimentado que Él es el Cristo, que Él es el Hijo del Dios viviente. Pero para poder convertirnos en discípulos de Jesús, tenemos que seguirlo a Él, creerle a Él, creer en sus palabras, creer que Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Es el único que puede cambiar nuestras vidas. Es muy importante y muy conveniente que nosotros podamos entender este propósito. Dice el versículo 42 que le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Le cambió el nombre. Ya no te llamarás Simón, sino piedra. La piedra. De la palabra piedra en arameo y en griego respectivamente. Entonces, ¿qué pasó con estos discípulos? Oyeron de Juan que Él era el Cordero de Dios, el que quita el mundo, el pecado del mundo, el que bautizaría con el Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron? Le siguieron. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno? Siga a Jesús. Ahora, ¿por qué tenemos que seguir a Jesús? Porque Él vino del cielo. Eso nos garantiza por qué le tenemos que seguir. Porque Él es el cumplimiento profético. Y Él es el cumplimiento de una profecía escrita en el Antiguo Testamento, donde decía que iba a venir un Mesías, un Salvador del mundo. Y este Jesús es el Mesías prometido por el Dios eterno. Cuando usted abre su corazón y acepta a Jesús, usted lo halla. Porque Él abre su corazón en una persona y Él inmediatamente le permite entrar en su vida. En otras palabras, ¿qué es lo que usted necesita? Abrir su corazón, que es el centro espiritual. Permitir que Él entre en su vida. Él se va a acercar a usted. ¿Cómo se va a acercar Jesús a usted? A través de alguna persona que le habla de Jesús. ¿Por qué?
estos discípulos le copiaron a Juan el Bautista, porque lo habían visto predicar de Cristo, porque seguramente él tenía una total y plena convicción de que él era el Cristo, porque él no le conocía, pero cuando vino la revelación de lo que el Padre le había dicho, él dijo, este es. Por eso él dice que yo no le conocía, pero fue manifestado a Juan para dar testimonio. ¿Qué hacía Juan? Bautizaba en agua. ¿Y qué decía Juan en su evangelización? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje de Juan. Arrepentíos, arrepentimiento. Y eso es lo que el mundo tiene que tener hoy para poder aceptar a Jesús. El arrepentimiento. El arrepentimiento. Nosotros nos acercamos a Jesús y lo hallamos como el Mesías, como el Salvador del mundo. En el versículo 43, él halló a Felipe. A Felipe simplemente le dijo, sígueme. Felipe, un discípulo de Jesús. Dice la escritura que él era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Simón Pedro. Entonces este Felipe, que lo siguió, halló a su hermano. A Natanael, hermano en la fe, sí. A Natanael. Y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Las mismas palabras del versículo 41 utilizadas son las mismas que él dice aquí. En el versículo 41 dice, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Aquí le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en el Antiguo Testamento. Cuando se habla en la escritura de la ley y los profetas, habla de todo el Antiguo Testamento. Entonces ellos tenían conocimiento de que las profetas como Isaías, seguramente en el Génesis, en todos los libros del Antiguo Testamento, había una profecía de Jesús. Ahora, aquí viene una nueva revelación para ellos, especialmente para Natanael, porque le dijo a José de Nazaret, ¿cierto? Le habla de José, su padre putativo. Entonces le dice, de Nazaret puede salir algo de bueno. Seguramente Nazaret, pues era un pueblo recóndito por allá, medio olvidado, no de mucha trascendencia, pero ellos no se acordaron que él había nacido era en Belén, de donde la profecía decía que iba a nacer el Mesías, el Hijo de Dios, de Belén. Pero él pensó de Nazaret porque se había criado en Nazaret, pero él había nacido en Belén, ciudad del pan. Entonces, aquí vemos cómo este hombre, Natanael, simplemente viene porque Felipe le dice, ven y ven. O sea, yo te acompaño. Ven y ven. No le dijo, vaya, ven. ¿Qué hizo Felipe? Le hizo un acompañamiento a Natanael. Eso es lo que hacemos nosotros cuando hablamos de Jesús. Cuando nosotros empezamos a enseñar las palabras de Jesús a los discípulos, nosotros les estamos haciendo un acompañamiento, porque nuestra obligación es presentarles a Jesús a los discípulos, a los nuevos discípulos, y hacerles un acompañamiento enseñándoles las Sagradas Escrituras. ¿De qué enseñamos nosotros? De las palabras de Cristo. ¿Qué enseñamos nosotros? Que Jesucristo es el Salvador del mundo. Él es el Mesías. Entonces, dice el versículo 47, que cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Jesús le dijo así porque él es omnisciente. Sabía quién era Natanael, discípulo de Jesús.
el mismo Bartolomé, israelita, en quien no hay engaño. Solo Dios puede conocer en quién hay engaño y en quién no. Era tan Dios, Jesús, hombre, Dios hombre, que se atrevió a decir: en este no hay engaño. Porque Él conoce lo más profundo de los corazones de los hombres. Jesús sabe quién es el que lo engaña, quién es el que pretende mostrar una postura falsa, hipócrita. Por eso Jesús no quiere que nosotros tengamos el mismo espíritu que tenían los fariseos. La secta de los fariseos se caracterizaba porque ellos no eran sinceros, eran hipócritas. Y Él vio en Natanael limpieza de corazón. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? No sabía todavía la grandiosidad de Jesús. No alcanzaba a entender quién estaba frente a él. Apenas estaba acercándose a él. Por eso le dice: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Porque había una costumbre muy popular entre los judíos, era que en los árboles de higuera, ellos les gustaba leer las escrituras debajo de la higuera. Y la higuera tiene una representación de los frutos dentro del pueblo israelita. Ya Jesús sabía que Él escudriñaba las escrituras, porque era una costumbre. Entonces, cuando Él le dice esto, entonces Natanael le dijo: Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Inmediatamente lo reconoció. Claro. Seguramente Él entendió el significado de esas palabras de tal manera que lo pudo reconocer como el Hijo de Dios. ¿Qué hace uno para reconocer que es el Hijo de Dios? Cuando uno tiene un encuentro personal con Él. Qué bendición es cuando uno tiene una experiencia personal con Jesús, cuando uno experimenta en el secreto la presencia de su Espíritu, para mostrarnos a nosotros que Él es el verdadero Rey de Israel. Él es el Rey de Reyes y el Señor de señores. ¿Qué hizo este hombre? Simplemente le dijo: tú eres el Rey, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le respondió: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Claro, cosas mayores vio él. ¿Qué vio él? Vio a Jesús resucitar muertos, sanar paralíticos, sanar leprosos, devolverle la vista a los ciegos, a los cojos los puso a caminar otra vez, adecuadamente, correctamente. Jesús hizo milagros y prodigios y Él los vio, porque a eso vino Jesús, a mostrar su grandeza, a mostrar su poderío. ¿Qué quiero significar esta noche como el mensaje más importante de este contexto? Es que tenemos que hallar el Mesías. Una persona que no halle el Mesías no va a encontrar la salvación. Ese es el plan de Dios. Tenemos que entender que Dios ha ideado un plan de salvación. Dios ha ideado un plan de salvación. Un plan donde el interés más grande de Dios es darle salvación y vida eterna al hombre. Y una persona que oye hablar de Jesús no puede rechazarlo, porque Jesús es la puerta para nosotros llegar al reino de los cielos. Creo que en estos tiempos tan difíciles, tiempos postreros, como algunos decimos, tiempos malos, como la Escritura lo señala, es nuestra obligación presentarle al mundo la única esperanza que tiene el hombre, que se llama Jesús. Claro. Y nosotros tenemos la obligación. Y lo he podido yo entender a través de esa presencia del Espíritu en nosotros, que nos muestra cuál es nuestra obligación. Y mi obligación, hablo por mí, es hablarle de Jesús.
Me gusta hablar de Jesús, porque para eso Dios nos puso. Dios nos ha dado el Espíritu Santo y el Espíritu nos guía, nos orienta. Él nos capacita. ¿Para qué nos capacita el Espíritu Santo? Para proyectar a Jesús como el Hijo de Dios, como el Cordero que quita el pecado del mundo. Y es nuestra obligación de los que somos discípulos de Jesús anunciar el mensaje de salvación a una humanidad que está perdida, a un mundo que seguramente está enfrentando uno de los peores momentos de la humanidad. Esta situación mundial ha llevado al hombre a un enclaustramiento espiritual, a una disminución de su capacidad individual, de su capacidad personal, de su capacidad emocional. Han aumentado el número de personas que viven con preocupaciones, con estrés. Y yo quiero decirles en esta noche que para nosotros es un verdadero gusto presentarles a Jesús y decirles: este es el Cordero de Dios, este es el que quita el pecado del mundo. Lo hemos hallado, usted tiene que venir y verlo. ¿Cómo le dijo Felipe a Natanael? Ven y ve, ven a Jesús, conócelo, ten una experiencia personal con Él. Y eso tenemos que hablar nosotros. Nosotros estamos obligados estamos todos, de una manera muy especial, a hablar de Jesús. Tenemos nosotros que presentarlo a Él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa es nuestra obligación. Cada que nosotros, los que un día lo hallamos, algún día nos presentaron a Jesús, nosotros también tenemos esta obligación de llevarlo a otros y presentarlo a Él. Decirle: hemos hallado al Mesías, de quien habló Moisés y los profetas, porque Él es el cumplimiento profético. Todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento habla de Jesús. Desde el Génesis hasta el libro de Apocalipsis, en cada revelación hay una manifestación de la viva presencia de Dios. Por eso nosotros estamos obligados espiritualmente a presentar a Jesús como el Salvador del mundo. El mundo no lo conoce, pero los que lo hemos conocido, los que hemos tenido una experiencia personal con Él, estamos obligados a hacer lo que hicieron estos primeros discípulos, de presentar a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué Juan dio testimonio? Porque lo vio, porque tuvo un encuentro personal con Él. ¿Y qué es lo que tiene que hacer usted? Tener un encuentro personal con Jesús para poder dar testimonio de que Él es real, de que Él existe. Estamos en un momento donde el mundo necesita escuchar a Jesús. ¿A cuál Jesús? Al mismo Jesús que conoció Felipe, al mismo Jesús que conoció Andrés, al mismo Jesús que conoció Pedro, al mismo Jesús que conoció Natanael. Y Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Seguirá siendo el mismo. Él es el Cordero inmolado. Él es la salvación del mundo. Yo quiero en esta noche decirles con todo el amor de Cristo Jesús que usted lo tiene que hallar, usted tiene que hallarlo. Porque si usted no halla a Jesús, usted no va a hallar la vida eterna. La Biblia dice que nosotros hablamos como si Dios rogase por nosotros. Y es el compromiso que tenemos nosotros, los predicadores, hablar de Jesús. Si usted me pregunta a mí algún día, ¿cuál es mi personaje preferido en la predicación? Jesús.
Admiro mucho a David como uno de los grandes personajes de la historia bíblica. Pero Jesús, por encima de todas las cosas, porque Él es la piedra principal, la piedra angular. Y el próximo domingo, si el Señor me lo permite, voy a hablar de la piedra angular. Yo hablo de Jesús, porque Jesús es la esencia del Evangelio, es las buenas noticias. ¿Qué tienen que hacer los predicadores de la palabra de Dios? Predicar de Jesús. Nosotros hablamos de Jesús. Por eso, en nuestras iglesias de Zenfol, nuestro objetivo principal es, el personaje principal es Jesús. ¿Por qué? Porque Él es la piedra principal que Dios puso. Él es la esencia del cristianismo. Por eso somos bibliocéntricos, porque la Biblia inspirada por Dios habla de Jesús. Somos cristocéntricos porque Cristo es el centro de la palabra de Dios. Somos trinitarios porque creemos en el Padre, creemos en el Hijo, creemos en el Espíritu Santo, y los tres son Dios. No son tres dioses, es un solo Dios en tres revelaciones distintas, en tres manifestaciones. No tengo por qué contender con eso. Simplemente creo que Jesús es el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo, y yo doy testimonio de Él porque yo lo he conocido. Él conoce mi corazón, conoce su corazón. Él sabe quiénes son los que han creído en Él y quién no ha creído en Él. ¿Se acuerdan ustedes que muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él? ¿Por qué ya no andaban con Él? Sencillamente porque no habían creído. Y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y si usted lee el versículo 41 y el versículo 45, dice las mismas palabras. Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. 41. 45. Hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Sabe cuál puede ser lo más importante que usted pueda hacer en su vida? Conocer a Jesús. Sencillo. Usted conoce a Jesús, lo recibe como Señor y Salvador, y usted tiene vida eterna. Así es la promesa. Tiene vida eterna. Algún día nos hemos de morir, si Él no ha venido, porque Él prometió venir por su iglesia. Si nosotros no somos la generación del arrebatamiento de la iglesia, tenemos la promesa de que vamos a vivir con Él en el reino milenial y en la eternidad. Es una promesa del que no miente. O sea que usted tiene que hallar a Jesús, porque si usted no halla a Jesús en su camino, sencillamente usted no va a disfrutar del reino prometido por Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabe por qué la gente no conoce a Dios? Porque tiene un total desconocimiento de las Sagradas Escrituras. Y cuando uno rechaza las Sagradas Escrituras, rechaza a Cristo, porque Cristo revela el pensamiento de Dios aquí, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Yo quiero terminar en esta noche pidiéndole al Espíritu de Dios que le permita a usted entender estas palabras. ¿Cuál es mi único objetivo? Yo quiero resumir esta enseñanza. Usted tiene que hallar el Mesías, así de sencillo, como lo hallaron estos discípulos. Usted tiene que hallarlo, porque si usted no halla el Mesías, si usted llega a partir de este mundo sin hallar ese Mesías, usted no puede disfrutar del reino de los cielos y estará su eternidad destituido de la gloria de Dios. Por eso Dios puso estos predicadores, no solamente a Hugo, a muchos. Cuando usted oye un predicador de la palabra de Cristo, ahí está Dios hablándole. Dios hablándole, porque para eso levantó hombres y mujeres, para que hablen de Él, para que den testimonio. Para eso levantó a Natanael, para eso levantó a Felipe, para eso levantó a Pedro, para eso levantó a Juan, para que dieran testimonio de Él. Y ellos trajeron muchos discípulos, y esos discípulos a lo largo de la historia, ¿qué hicieron? Hablar de Jesús, del Mesías prometido por el Salvador, como Salvador del mundo.
Qué bueno que usted puede decir, he hallado al Salvador del mundo, a Jesús, el Hijo de Dios. Padre, gracias te doy en esta noche por el privilegio que tú me concedes, Señor, de poder compartir esta enseñanza. Es una gran bendición saber que Jesús fue enviado por el Padre para salvarnos. Así como Juan lo vio y vio el Espíritu de Dios que venía sobre él como paloma y lo presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo hemos visto nosotros, como el único que tiene autoridad para perdonar nuestros pecados. Jesús, Dios hombre, Dios Padre. Gracias, Señor. Gracias porque hemos hallado al Mesías. Hemos hallado salvación y vida eterna. Porque tú has venido a buscar lo que se había perdido. Y así como Felipe, como Natanael, como Simón, como Juan, y como todos estos tus primeros discípulos te conocieron, así te estamos conociendo. Y queremos tener comunión contigo. Y tenemos comunión íntima contigo porque tú nos has dado el Espíritu Santo para poder comprender las Sagradas Escrituras. Yo te pido, Señor, en esta noche, que tú bendigas a cada persona que ha escuchado este mensaje. Que ellos puedan hallarte a ti como el Mesías, como el Salvador del mundo. Padre, yo te agradezco mucho por esta enseñanza. Y te pido que esta revelación de tu palabra nos permita conocer que tú eres el verdadero Dios y que tú has venido a nosotros para darnos salvación y vida eterna. Quiero orar por aquellas personas que están en sus casas, donde se encuentren escuchando este mensaje, que acepten a Cristo como el Señor y como el Salvador de sus vidas, y que abran su corazón para que Él entre a morar en ellos en la persona del Espíritu Santo. Todo para la gloria y para la honra de nuestro Padre Celestial. Muchas gracias a ustedes muy amables por sintonizarnos siempre a través de esta enseñanza de la preciosa palabra de Dios. Una feliz noche para ustedes y que Dios los bendiga siempre.